Bien, hemos estado viendo en Filipenses 3, hermanos, que el premio de la carrera cristiana es ganar a Cristo. Y Pablo usa varias frases en todo el capítulo que son frases sinónimas y se refieren a lo mismo, a la esperanza, a la meta final del cristiano. Por ejemplo, él dice que quiere conocer a Cristo y la idea es conocerlo de forma completa, de forma perfecta. También dice, quiero ser hallado en Cristo. Revestido de su justicia, no de mi propia justicia. Dice, quiero ganar a Cristo. Él me llamó, Él me salvó, mi vida es Él. Quiero alcanzar el premio es Cristo. Corro con un solo enfoque, que es el Señor Jesucristo. Entonces, Él también dice, aún no lo he alcanzado, aún no soy perfecto, pero prosigo adelante. Así que todos los que son verdaderos creyentes y que estamos en la misma carrera, sintamos lo mismo, corramos con la misma mentalidad. No hay que desanimarse, hay que mirar a Cristo y hay que perseverar en la carrera. Hay muchas distracciones en el mundo, hay muchos competidores que tratan de ocupar el lugar de Cristo en nuestras vidas y que antes controlaban, antes regían nuestros pensamientos. Teníamos una mentalidad carnal, una cosmovisión mundana, una perspectiva terrenal de hacer las cosas, pero ya no. Dice Pablo, extiéndete a lo que está delante y gana a Cristo. Pero hay algo muy importante que justamente en la última lección se mencionó también y que necesitamos recordar, porque nos olvidamos fácilmente, es que estamos en esta carrera juntos. Nuestra cultura es muy individualista, pero corremos en equipo, corremos como iglesia, corremos en comunidad, es decir, animándonos mutuamente para seguir en la carrera. Y la iglesia local es el contexto en el cual nosotros maduramos y crecemos. Así que en la sección que vamos a ver ahora, Pablo es muy práctico y nos exhorta a hacer dos cosas que nos ayudarán a avanzar en la carrera cristiana. Y estas dos cosas son muy serias y se resumen en dos palabritas que son, número uno, imita, y la segunda palabra, evita. Dentro de la iglesia hay cristianos verdaderos y también hay cristianos falsos. Y Pablo está muy consciente de eso y es importante que nosotros también, aunque a nuestros oídos pueda sonar arrogante, Pablo aquí no tiene ningún reparo en llamar a los creyentes a imitar a aquellos que son cristianos verdaderos y evitar la conducta de aquellos que profesan ser hijos de Dios, pero cuyo andar en realidad es el andar de hijos de Satanás. Entonces, esto lo hemos repetido a lo largo de los años. Nos necesitamos unos a otros para crecer en madurez. Inevitablemente encontraremos enemigos de la cruz de Cristo, aún dentro de la iglesia. Pero necesitamos ejercitar nuestro discernimiento y seguir el patrón de conducta que Dios ha establecido en su palabra y que siguen todos sus discípulos verdaderos. Y aunque suene chocante, el propósito de este mensaje es el mismo propósito de Pablo, es que sigamos el ejemplo de los cristianos maduros y obedientes, porque ellos imitan a Cristo. Y que evitemos la conducta de aquellos que profesan ser cristianos, pero que con sus hechos y con sus palabras lo niegan. Entonces, vamos a leer pocos versículos. Quería terminar hoy día el capítulo 3, pero no lo vamos a terminar. Vamos a leer solamente versículos 17, 18 y 19. Dice así: Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales
será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, como les dije, solo hay dos puntos que quiero compartir con ustedes y que son sencillos porque salen directamente del texto. En primer lugar, imita la conducta de aquellos que siguen los caminos de Dios. Ahí en el versículo 17. Después que Pablo ha dado su testimonio personal, él ha contado cómo era su vida antes y cómo él ha estimado todas esas cosas como basura por amor de Cristo. Después que Pablo ha comunicado cuál es su ambición es ganar a Cristo, Pablo les exhorta a los filipenses que lo imiten. Porque hay algunos que están dando un ejemplo malo y están viviendo totalmente en contra del Evangelio de Jesucristo. Uno de los conceptos claves en la Biblia es el concepto de imitación. Y Pablo sabe muy bien que esto es importante porque así ha sido criado. La imitación es una idea que él toma del judaísmo. En el judaísmo, los discípulos no solamente aprendían la teoría de sus rabinos, sino que también imitaban su estilo de vida. Jesús mismo, cuando él llama a sus 12 apóstoles, en Marcos 3:14, dice que los llamó para que estuviesen con él, para que caminasen con él, no solamente para que escuchen sus enseñanzas, sino para que vivan con él, que vean su conducta y que lo imiten. Así que este mandamiento que está aquí en el versículo 17 no nace de un deseo de exaltarse a sí mismo de Pablo, no nace de un corazón soberbio, sino que nace de amor puro por sus discípulos y nace de un concepto que era aceptado en la época. Observa bien aquí que Pablo nuevamente se dirige a ellos como hermanos. Ahí en el 17, hermanos, sed imitadores de mí. Estamos en familia. Él los ama. Tiene en mente a toda la congregación, no solamente a un grupito. Así que a todos les exhorta a convertirse en sus imitadores. Pablo predicaba el evangelio, lo vivía, lo modelaba con su propia vida y por eso puede decir, imítenme. Y no es la única vez. Mira cómo lo dice también en Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 4, versículos 16 y 17, dice, Primera de Corintios 4, 16, por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces les dice, imítenme, y después les comunica que está enviando a Timoteo, porque Timoteo les va a recordar cómo es mi proceder, cómo es mi conducta en Cristo. Y Pablo dice, así yo me conduzco en todas partes y en todas las iglesias. Así es como aprendemos nosotros. Observamos a alguien, hacemos lo que él hace y luego lo enseñamos a otros. Es lo que ocurre entre los padres y sus hijos también. Hay un refrán que es conocido, de tal palo, tal astilla. Y es verdad. En el mundo hay una gran cantidad de modelos, de malos ejemplos en los artistas, en los cantantes, en los actores, en los deportistas. Y la gente los sigue en cómo se visten, en sus peinados. Pero lo que es peor, los siguen en su forma de pensar, los siguen en sus ideologías, en su cosmovisión, en su perspectiva de la vida. Alguien podría preguntar, pero ¿esta imitación es apropiada dentro de la iglesia de Dios? ¿Es aplicable para los cristianos de nuestra época? Que los líderes, los pastores, los maestros
contemporáneos digan a la iglesia, imítennos? Bueno, si lo entendemos de la forma correcta, tal como lo está diciendo Pablo, sí, es absolutamente apropiado. Es la esencia del discipulado. Esa es la clave. Al final de cuentas, los creyentes deben imitar a Pablo, porque Pablo imita a Cristo. Otra vez, en Primera de Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Algunos creen que esto va en contra de la humildad que debe caracterizar al creyente. ¿Cómo vas a decir imítame? Tú te crees perfecto. Pero permíteme darte de la Biblia 4 razones por las que imitar a los creyentes maduros, a los creyentes obedientes, es algo perfectamente adecuado. Mira, en primer lugar, Pablo ya dijo claramente en el capítulo 2 que nuestro ejemplo máximo es Jesucristo. Ya lo dijo. Entonces, cuando aquí dice, imítenme, en otras palabras está diciendo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Segunda razón, en segundo lugar, Pablo ha sido muy claro al decir que él no ha llegado a la perfección. Él dice que está en la misma carrera y que todavía no ha alcanzado la meta. Y todos estamos en la misma carrera. Así que Pablo dice que no es él el paradigma de la perfección, sino que tengo mis fallas, tengo mis debilidades, tengo mis pecados, todavía no llego, todavía no gano la carrera, aún así, imítenme. En tercer lugar, en el versículo 17, aquí él no se coloca como el ejemplo único o como el parangón de la virtud, sino que además menciona a otros también, porque dice ahí en el 17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ya ha mencionado a Timoteo, a Epafrodito, ellos también son ejemplos dignos de seguir. No es que Pablo está diciendo, imítenme a mí que soy el apóstol o que soy el modelo de virtud. Y en cuarto lugar, la Biblia ordena que todos los cristianos, todos, imiten la conducta de sus ancianos, de sus líderes espirituales. Mira lo que dice en Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, este es un llamado a toda la iglesia. Lo que el apóstol Pablo quiere es que todos estén unidos en un mismo sentido. Todos deben seguir el ejemplo de Pablo, lo que significa seguir a Cristo. Es decir, deben tener su mente, su actitud, así como dijo en el capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero también tener la actitud de Pablo con el único enfoque de conocer a Cristo más y más, así como ha dicho en todo el capítulo 3. Como yo corro la carrera con este único enfoque, así también ustedes. Y mira también en este versículo 17 la palabra mirad. Sed imitadores de mí y mirad. Una palabra interesante porque significa fíjate, significa abre bien los ojos, busca con atención, observa a tu alrededor con detenimiento. ¿Qué es lo que tienes que mirar? Tienes que mirar a los que se conducen siguiendo el ejemplo de Pablo y Timoteo. Dice ahí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es que Pablo no está presente físicamente con ellos. Pablo está muy lejos, está en la cárcel. Y en nuestros días, Pablo no está con nosotros tampoco, ni ninguno de los apóstoles.
necesitamos algo tangible, algo de carne y hueso, hombres y mujeres que podamos ver con nuestros ojos, que conozcamos y que siguen el ejemplo de Pablo y finalmente el ejemplo de Cristo. ¿A quiénes se refiere Pablo aquí principalmente? Seguramente había algunos hermanos en la iglesia de Filipos que eran así. Por ejemplo, Epafrodito. Tal vez algunos otros que eran líderes espirituales en la iglesia. Es muy posible también que se refiera a los misioneros, a los predicadores itinerantes que visitaban diferentes iglesias. Había hombres piadosos que recorrían todo el imperio, iban de iglesia en iglesia, predicando el evangelio. Iban fortaleciendo, animando a las congregaciones, hombres llenos del Espíritu Santo. Había otros que eran malos, que también visitaban las iglesias, pero que solamente buscaban servirse a sí mismos. Entonces, Pablo aquí les está diciendo, ejerzan su discernimiento. Eso es lo que significa la palabra miren, presten atención, fíjense bien en los que siguen el ejemplo, el modelo, el patrón de conducta de Pablo y de Timoteo. Imítenlos a ellos también. Aquí no solamente está hablando de pastores, de maestros, de misioneros que deben dar el ejemplo. Me parece que se está refiriendo también a cualquier cristiano maduro en su fe. Cada uno debe madurar de tal forma que sea ejemplo para otros. Mira también en Primera de Timoteo, un versículo conocido, Primera de Timoteo 4, 12, eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, que era un joven, 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nuevamente, esto es el discipulado. La gran comisión es para todos y no significa solamente ganar personas para Cristo, sino hacer discípulos por medio de predicarles el evangelio, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado. ¿Y cómo les enseñamos? Sí, les enseñamos con nuestras palabras, pero también con nuestra conducta, que ellos deben imitar. Y por supuesto, no puedes cumplir con este mandato fuera de la iglesia local. No puedes, fuera de la iglesia, aislado de tus hermanos, no se puede cumplir este mandato de imitar a gente madura. Si tú no profundizas en tus relaciones con los hermanos de la iglesia y te juntas con creyentes maduros que hay en la iglesia y que son dignos de imitar. Es necesario que tengas en tu vida hermanos cristianos que te enseñen con su propio ejemplo cómo vencer las tentaciones, cómo lidiar con el orgullo, cómo soportar las pruebas, creyentes que están un poco más adelante en la carrera, que guían tu camino. Pero ¿por qué no tú mismo también? Debes ser ejemplo, debes ser modelo a otros mientras vas madurando en tu fe. Entonces, el primer mandato aquí es imita. Y el segundo es evita. ¿Qué debemos evitar? El ejemplo de aquellos que profesan ser cristianos, pero no lo son. La razón por qué los filipenses deben fijarse bien en los creyentes verdaderos es crucial. Está aquí en el versículo 18. Mira, ¿ves la palabra ¿por qué? Al inicio del versículo 18. Eso significa, sigan el ejemplo de cristianos maduros, porque hay muchos que no son cristianos, pero que se dicen cristianos, que son líderes, pero que andan de una forma totalmente opuesta al evangelio de Jesucristo, ¿no? Imítenme a mí, el versículo 17, ¿por qué? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay varias preguntas que nos hacemos cuando llegamos a estos versículos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Estas personas están ahí en la iglesia de Filipos? ¿O Pablo les está advirtiendo de gente de fuera de la iglesia? ¿Son creyentes o no son creyentes? ¿Están relacionados con los falsos maestros, con los perros que se mencionan en el versículo 2? Hay varias preguntas, porque Pablo no nos especifica tanto quiénes son, no nos da nombres, pero lo cierto es que son hombres que tienen influencia y hay que tener cuidado con ellos. En primer lugar, podemos decir en que parece que no forman parte de la iglesia en Filipos. Por la forma como Pablo habla de ellos, habla en tercera persona. Dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Ya Pablo les había advertido acerca de ellos. Algunos dicen que tenemos que regresar y volver a ser como la iglesia del primer siglo, porque la iglesia del primer siglo era más pura, más santa. Bueno, siempre ha habido problemas, siempre ha habido pecado en la iglesia, siempre ha habido hombres con apariencia de piedad que son una influencia negativa. Ya en la época de Pablo había muchos, hoy día hay muchos más. En lo que Pablo se concentra en estos versículos es en su conducta, no tanto en su doctrina, sino en su conducta, en cómo viven. Aunque ya hemos dicho varias veces que doctrina y conducta son inseparables. Pero mira la frase ahí, cuando dice en el 18, por ahí andan muchos. La palabra andar, por ahí andan muchos, se refiere a su conducta. En contraste con la conducta del apóstol Pablo y de todos los creyentes maduros que son dignos de imitar. Entonces, estas son personas fuera de la iglesia de Filipos que no andan según los caminos del Señor y que son un pésimo ejemplo y que por lo tanto son un peligro para la iglesia porque están buscando cómo infiltrarse en la iglesia para destruirla, para dividirla. Y Pablo les dice, antes yo ya les advertí, pero ahora lo vuelvo a hacer. Y es más, dice que lo hago con lágrimas en los ojos, lo digo llorando. Aún ahora lo digo llorando. ¿Por qué está llorando Pablo? ¿Llora porque estos falsos se están perdiendo, se están yendo al infierno? ¿O llora por el peligro en el que están los filipenses? Tal vez es una mezcla. Tal vez llora porque tiene misericordia de estos que dicen ser creyentes, pero que en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Pero también está muy preocupado por su iglesia, su amada iglesia en Filipos, que no vayan a caer, que no vayan a seguir a estos hombres, porque son una amenaza real. Pablo no les llama por nombre, pero sí nos da sus características para que seamos sabios, para que sepamos discernir, para que podamos identificarlos aún hoy día. Mira cómo los describe, por medio de 5 características, 5 frases que nos muestran cómo son estos hombres. En primer lugar, dice ahí en el versículo 18, al final, son enemigos de la cruz de Cristo. Y eso se refiere, como ya lo hemos dicho, no tanto a su enseñanza, aunque sí, seguramente estaban enseñando un falso evangelio, pero se refiere a su conducta. Pablo está hablando de cómo andan. ¿Recuerdas un versículo que lo hemos mencionado muchas veces en Filipenses 1:27? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Compórtense como es digno del evangelio. Y ahora estos se conducen como enemigos del evangelio, enemigos de la cruz de Cristo, es decir, de forma inmoral, de forma pecaminosa. Ellos dicen que son cristianos, pero pisotean la cruz de Cristo, la sangre de Cristo. Dicen conocer a Cristo, pero no tienen deseos de correr la carrera cristiana. Están muy enfocados en los placeres del mundo, en los deseos carnales, en sus propios pecados.
desprecian la obra de Cristo en la cruz. La cruz de Cristo es el medio que Dios usó para salvarnos, para limpiarnos, su muerte por nuestros pecados. Aquellos que deciden vivir en su propia sabiduría, en sus propios deseos, para su propio placer, se convierten en enemigos de la cruz. Y así eran ellos. Luego dice, en el versículo 19, su fin será perdición. ¿Son cristianos o no son cristianos? Bueno, es obvio. Es obvio, su fin será perdición. Su destino eterno es la condenación. ¿Ellos dicen que son cristianos? Sí, dicen que son cristianos. Pero el cristianismo no consiste en decir que eres cristiano, sino más bien en ser transformado, en convertirte, en mostrar fruto con tu conducta, con tu vida. Un fruto, un testimonio que verdaderamente Dios ha hecho una obra de regeneración en ti. Cuando dice aquí el fin es aquello hacia lo cual se dirigen los seres humanos, el resultado, el destino, la meta. En este caso es la perdición eterna. Es más, la palabra se podría traducir mejor como destrucción. La idea es que al final de la carrera, estos hombres, estas mujeres que profesaban ser creyentes, llegaron al infierno de fuego. En 2 de Corintios 11:15, observa, 2 de Corintios 11:15, habla acerca de los ministros de Satanás, dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, la perdición también. De estos falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, que se visten, se disfrazan como ministros de luz, pero que su fin es la condenación. También en Romanos 6:21, lo hemos estado viendo en los sermones de Romanos, y Pablo dice que nosotros mismos, tú y yo, antes de convertirnos, éramos esclavos del pecado. Miren Romanos 6:21, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hacíamos cosas vergonzosas antes, cuyo fin, cuyo destino era la muerte. Los creyentes verdaderos tienen otro fin, que es el premio, que es ganar a Cristo. Para los falsos es la perdición. Entonces, ¿qué palabras tan serias de Pablo aquí? Una conducta inmoral lleva al infierno. No importa si tú hiciste una decisión en algún momento. No importa si hiciste alguna oración. No importa si tú dices que eres cristiano. Pablo dice claramente también en 1 de Corintios capítulo 6, él dice, no erréis. Eso significa, no te equivoques, no te engañes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Por eso es que necesitamos desesperadamente creer en el Evangelio de Cristo para nuestra salvación. Pero Pablo aquí está hablando de personas que ya saben el Evangelio, ya lo escucharon. Y además han hecho una profesión de fe. Dicen que son hijos de Dios, pero viven de una forma totalmente opuesta al Evangelio. Ten cuidado con ellos. No te juntes con ellos. Evítalos. En tercer lugar, la tercera característica, versículo 19 también, cuyo Dios es el vientre. La palabra vientre significa estómago. Los escritores antiguos usaban esta palabra para referirse a la gula. Pero en el caso de Pablo, yo creo que se refiere a una amplitud de pecados, una variedad de apetitos carnales. Él utiliza una expresión muy similar cuando está describiendo a los falsos maestros en Romanos 16. Romanos 16, 17 dice,
Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, otra vez la misma exhortación, que miremos bien, que nos fijemos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Otra vez el mandato, evítalos, apártate de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Significa que viven para sí mismos, para sus propios deleites, para tener más y más y más dinero. Viven para avanzar su propia agenda, viven para que los admiren, viven para que todos los reconozcan, viven para engañar a los ingenuos, poniendo una cara de piedad, pero a sus espaldas son chismosos, son murmuradores, son codiciosos, son escarnecedores, siguen sus propios deseos. Su Dios es el vientre. En cuarto lugar, cuya gloria es su vergüenza. Pablo aquí utiliza estos dos términos que son antónimos, ¿no? Dos términos opuestos, gloria y vergüenza. Su gloria es su vergüenza. Pablo está describiendo aquello en lo cual se jactan, en lo que se glorían, pero que en realidad es tremendamente vergonzoso. Ya hemos dicho que todos los creyentes verdaderos se glorían en el Señor Jesucristo. Versículo 3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero ellos se jactan en su vida de pecado. Nuevamente, Romanos 6:21 nos da una pista. Romanos 6:21, que ya vimos, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Las actividades, deseos, actitudes, pensamientos que pertenecían a nuestra vida pasada, ahora deberían avergonzarnos. Pero ellos siguen deleitándose, siguen jactándose en el dinero, en el chisme, en el poder, en la admiración humana. No ha habido ninguna transformación ni ningún cambio en sus afectos, en sus deseos, en sus intenciones. Siguen en sus mismos caminos, en su mismo orgullo, en sus mismas mentiras, en su misma ira, en sus mismos celos, en su misma envidia. Continúan viendo sus mismos programas de televisión, participan en sus mismos negocios, se deleitan en sus mismos vicios. Y lo peor de todo es que lo toman a la ligera, se jactan de su conducta, se justifican a sí mismos. Y hay cristianos a su alrededor que no les dicen nada. Pablo dice, evítalos. Finalmente, la quinta característica dice que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Esta es una de las palabras claves de Filipenses, ya lo hemos dicho. En el griego es froneo, que se traduce en el castellano muchas veces como sentir, ¿no? 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero aquí no es solamente sentir emocionalmente, está hablando de un pensar, de tener una mentalidad. En el 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es esta mente. En el 3:15, todos los que somos perfectos esto mismo sintamos, tengamos esta misma mentalidad. Y aquí sí se traduce como pensar, significa actitud, significa forma de pensar. El enfoque de los pensamientos de estos hombres es terrenal. No están enfocados en las cosas de arriba, en conocer más a Cristo, en alcanzar el premio final. Sus ojos no están puestos en las cosas celestiales, sino en las terrenales, en sus apetitos, en sus cuentas de banco, en sus planes, en sus obras, en sus logros. Ya abandonaron la carrera, viven para sí mismos, piensan en la esfera del mundo, del pecado. No perdieron su salvación, nunca fueron salvos. Son aquellos que piensan, mira, esto del cristianismo para mí es muy conveniente, porque a mí me gusta pecar y a Dios le gusta perdonar, así que estoy bien en el cristianismo.
Estos no son cristianos carnales. Que no te engañen. No existen dos categorías de creyentes. Los que son carnales y viven como incrédulos, y los que son espirituales y viven en una esfera superior. Pablo dice, la Biblia dice, Dios dice, si viven como incrédulos, son incrédulos. La apelación aquí es a los verdaderos hijos de Dios. No los sigas, no te rías de sus chistes, no imites su conducta, no los envidies, su fin es perdición. Más bien, imita, sigue el ejemplo de aquellos que siguen a Cristo y que van madurando en su fe. Vale la pena que nos preguntemos entonces al terminar esta lección, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos imitando? Permíteme decirte algo personal. Yo entiendo bien por qué Pablo lloraba. Son ya casi 16, 17 años de ministerio pastoral. Y he visto vidas destruidas por la influencia negativa de personas que son enemigos de la cruz de Cristo. En otras iglesias lo he visto. No es gente con cara de demonio, sino que profesan creer en Cristo, pero cuyo Dios es su propio vientre. Su enfoque es puramente terrenal. No los sigas. No los sigas. Apártate de ellos. En vez de eso, Pablo le dice a Timoteo, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso es lo que debemos imitar. Y la maldad, el pecado, la carnalidad, la mundanalidad, debemos evitar. Vamos a orar, hermanos, y terminar este tiempo. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio de Filipenses. Y estas dos ideas que queden marcadas en nuestra mente, de imitar a aquellos que imitan a Cristo, de seguir a Cristo, y de evitar a aquellos que profesan ser creyentes, pero tienen un enfoque puramente terrenal, carnal, mundano. Que tu Espíritu nos guíe a discernir y que nosotros mismos vayamos creciendo en el conocimiento de Cristo para ser ejemplo a otros también. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.